Está- Súper. Van 10 segundos, me dijo. Estamos al aire, dice. No, que 10. Hola a todos, a todas, aquellos que se están conectando hoy día en el Foro de las Artes en Facebook. Tenemos una súper invitada hoy día, una académica y profesora del Instituto de la Comunicación Imagen, pero en realidad no solo por profesora, la invitamos también porque es una muy buena productora, muy reconocida en Chile, productora audiovisual, tanto de productos de carácter de ficción, de televisión, documentales. Así que tenemos el privilegio de estar conversando hoy día con Macarena López, quien está por ahí en algún punto de Santiago. ¿Cómo estás, Macarena? Hola Fernando, buenas tardes, gracias por la invitación. Hay que mantener la costumbre de conversar, de juntarnos, Mm, de reflexionar y mm, que es lo que nos permite mm, procesar eh, la mm. contingencia. Sí, obviamente que yo creo que tú eres una voz privilegiada para muchas cosas que han surgido con otros artistas de la universidad y otros que hemos invitado externos. Por ejemplo, el tema del audiovisual. Yo creo que lo hemos hablado con gente del mundo del teatro, con gente del mundo de la literatura, pero ustedes en el campo del audiovisual habían ya experimentado hace bastante tiempo esto, digamos, ¿no? Cómo los productos audiovisuales se podían transmitir por streaming, se podían, digamos, bajar de ciertos sitios, etcétera. Estaba esa pelea, digamos, en el debate. Recuerdo que Cannes estaba muy, muy defensora del cine, ¿no? Incluso prohibían que películas de Netflix ganaran, ¿no? ¿Qué te ha parecido desde el mundo del audiovisual todo lo que está ocurriendo y qué reflexiones te ha llevado de repente estar en un mundo obligados a consumir también productos como con esta difusión, digamos? Sí, es una contingencia compleja Mm, y atravesada por distintas fuerzas, eh, mm, donde para ser honesta no son todas negativas. claro. Em, Hay una fuerza que sí es negativa, que va en contra de las Mm, salas de cine, en tanto mm, espacios de reunión física, mm, confinados y cerrados, y por lo tanto hoy en día espacios asimilados a la amenaza, ¿no? mm, mm, Pero por otro lado está la respuesta de la sociedad a la pandemia, que es el confinamiento, y el confinamiento mm, lleva a mayor tiempo de disposición en casa y la posibilidad de ver mm, contenidos audiovisuales por streaming. Y tenemos esa mm, plataforma que de alguna manera es contracíclica, o sea, como que mm, más aumenta a medida que mm, aumenta la crisis. mm, Las salas de cine serían cíclicas, o sea, están viviendo la crisis mm, junto con la pandemia y el streaming es contracíclico. Entonces uno podría decir, bueno, más o menos se compensa, pero por otro mm, lado tenemos la fuerza, o sea, el área de la producción, de la creación, mm. es decir, la Claro. realización de nuevos contenidos. Y esa también Mm, podríamos decir que es cíclica, o sea, que está mm, sufriendo junto con la crisis, porque hoy en mm, día, hasta donde tengo entendido, siguen, o sea, en Chile, lo se hacen se cierta, están todos los mm, rodajes detenidos y en la mayoría de mm, los países alrededor del mundo también. mm, Entonces, mm, hay una pregunta por cómo se va a retomar la futura mm, creación. Entonces, mm, mm, están todos esos elementos como mm, balanceándose y compitiendo al mismo tiempo. En el medio, en el sector audiovisual, tenemos la certeza de que esto va a cambiar mm, nuestro sector de manera estructural, mm, pero incluso es muy pronto para saber todavía cómo. Algunos, los más mm, pesimistas, eh, piensan que es el golpe de gracia en esta batalla que tú insinuaste en la introducción entre la producción para salas de cine tradicionalmente entendidas
y la producción que se está realizando ahora muy fuerte y de muy alta calidad, directo para plataformas. La producción que hace Netflix, que hace Amazon, que hace ahora también Apple, y que era muy resistida por el circuito tradicional. Tal como tú mencionabas, el Festival de Cannes tenía una resistencia a programar esos contenidos en la medida que no cumplieran con un requisito. No era simplemente porque hubieran sido producidos por plataformas OTT o de streaming, sino lo importante era que cumplieran el requisito de haber sido estrenadas, aunque sea simbólicamente, en salas francesas posterior al Festival de Cannes. En el fondo lo que hacía y cómo nosotros leíamos la resistencia del Festival de Cannes era como un gesto de defensa hacia la distribución tradicionalmente entendida en salas de cine. Y esa, esa tensión no sabemos cómo va a terminar. Las salas venían sufriendo, la distribución en salas venía sufriendo en el último tiempo este mismo cambio de paradigma pre-virus, digamos, pre-pandemia, de que competía muy fuerte con los contenidos de altísima calidad que se estaban produciendo directo para las plataformas de streaming. Y estaba, o sea, era una pregunta que uno ya se hacía pre-crisis, ¿qué va a pasar con las salas de cine? Porque actualmente se estaban, se estaban dedicando solamente a los títulos de las sagas Avengers, DC, Marvel y otras, y películas derechamente infantiles, y esos eran los blockbusters y películas, incluso, no sé, posibles producciones de los grandes del cine, como Tarantino y demás, ya no llevaban los números que solían llevar anteriormente. Entonces, ya veníamos con una reflexión al respecto, y podría ser, como los más pesimistas dicen, como el golpe de gracia que significa como el fin de la sala de cine tradicionalmente entendida. Yo no soy de los más pesimistas. Tengo esperanza de que volvamos a encontrarnos ahí. Tú, Macarena, como creadora, como productora, ¿cómo te sientes? Yo sé que obviamente has estado involucrada en proyectos de películas que se han transmitido también por televisión, en Iberoamérica, obviamente trabajado para diferentes obras audiovisuales, pero en el caso del cine, quiero llevarte como quizás a esa sensibilidad de un creador, una creadora en el caso del cine. ¿Cómo te sentirías tú respecto a que te dijeran de ahora en adelante solo vas a hacer películas para que se transmitan en pantallas de computación? ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo vives? ¿Qué sientes? Una sensación de pérdida y de nostalgia y de pérdida, absolutamente. No, no sé si es una valoración meramente generacional. Sería una lástima que así fuera. Yo creo que la sala todavía está como en el ADN de todos nosotros, incluyendo las generaciones menores que también la vivieron seguramente con sus padres, sus madres, sus familias, con las películas Pixar que hayan ido a ver, y de alguna forma esa capacidad que tiene la sala de reunirnos en silencio y oscuras, pero en comunidad, y como esa especie como de intimidad, de intimidad pudorosa que genera la sala de cine, es irreemplazable encuentro yo, con el streaming, digamos, donde tiene sus ventajas también, no lo voy a negar, pero es un consumo mucho más individual, ¿no? Hay una disposición a un acto como de comunidad en la sala de cine que definitivamente le extrañaría muchísimo si es que me dijeran, así como tú dices, ya no va más. Y las nuevas generaciones, Macarena, tú que estás también en contacto tanto con creadores y creadoras muy jóvenes, como obviamente los estudiantes, la gente que se está formando en cine,
¿Tú sientes que en las nuevas generaciones está este predicamento, esta valoración del acto colectivo que tenía las artes para nuestra generación, por lo menos que crecimos como niños y jóvenes? En eso me gustó mucho tu metáfora, muy bonita, ¿no? Como esa comunión silenciosa, ¿no? Uno estaba en un concierto escuchando silencioso, en el cine es a oscuras, ¿no? Hay una intimidad, como bien tú dices, ¿no? ¿Cómo percibes tú que está la gente, los creadores y las sub 30, digamos, por poner un algo así como muy, no sé, tajante, digamos? Em, honestamente, no es una dimensión sobre la que creo que tenga como una Mm, idea eh, más o menos clara en ningún sentido. Solo tengo la esperanza de que así sea y compartan este amor por la sala. Yo no sé si tuviste ocasión de leer, no creo que haya sido el caso porque se distribuyó en la prensa internacional, una mm, columna cortita que escribió Alicia Cherson, académica de la universidad, de la carrera de cine y televisión también, ujú, ¿ya? sobre la No. pandemia y la sala de cine. Mm, Es una hermosa columna que refleja todo este sentimiento que espero que sea compartido por las generaciones eh, mm. sub 30 y sub 20, Mm. eh, que te lo puedo mandar después. No sé si no No, habías lo podemos pensado. compartir en el sitio Ah, qué buena idea. Te lo dicrea.chile.cl. voy a enviar porque Sí. precisamente como que grafica de manera muy bien escrita esta tensión y este dolor que podría significar la amenaza Mm, del fin de la sala. Y mm, en las generaciones más jóvenes, honestamente no sé cuál será la pulsión principal. Pienso que uno está siempre marcado por su experiencia. Creo que mm, dependerá de si también tienen en su memoria, en la memoria de su infancia, algún recuerdo de algún domingo feliz de la mano con el padre, la madre, las hermanas, yendo a ver mm, una película. O sea, creo que es ese el ejercicio que va haciendo reiterativa la valoración de la experiencia, ¿no? Como, y que mm. se va pasando de Claro. generación en generación. Yo recuerdo, Macarena, que hablamos hace, yo creo que debe haber sido como por noviembre, cuando no estábamos todos muy impactados, impresionados por Mm. lo que estaba ocurriendo en Chile, el estallido social. Me acuerdo que me contaste de varias experiencias de cómo el campo audiovisual se estaba movilizando creativamente y también como documentalmente a nivel de registros, incluso yo diría a nivel político también. Y bueno, eso no está hoy, pero conversaba con una colega en la mañana, pareciera que hay atisbos de resurgimiento y uno cuando ve las imágenes de Estados Unidos, cuando ve ciertas pequeñas protestas, pareciera que estamos pasando como a un malestar global, digamos, ¿no? Del que ya sabíamos, del que había síntomas, ¿no? Pero que ahora pareciera que no hay síntomas, estamos enfermos, ¿no? Hay unas generaciones totalmente desencantadas, hay un grupo de población que incluso yo creo que internalizan ciertas pérdidas, ciertas muertes, ¿no? Yo no veo a la gente protegida en las protestas en Nueva York y Nueva York sí que supo vivir la catástrofe, ¿no? Claro. Entonces, qué te pasa a ti también que uno ve que esto, yo sé que eres una mujer muy conectada, que hay situaciones en Barcelona, que hay situaciones y que empieza, pareciera que la pandemia a salir lentamente por el lado también de la protesta, digamos. Ah, em, es muy impresionante ver las imágenes de las protestas en Estados Unidos por el asesinato de Floyd. Es porque es muy impresionante constatar esa vibración global Mm,
y esa sintonía, o sea, como el malestar, como tú lo mencionabas, es, eh, es universal, o sea, es global, mejor dicho, y claro, a los paranoicos los hace pensar como en magos de Oz que están detrás de una cortina organizando todo esto, en vez de entender que es una respuesta natural frente a un sistema que no nos estaba reflejando como humanidad, digamos. Y, pero las semejanzas son impresionantes, por eso mismo, desde ese punto de vista uno podría pensar que son hermosas, porque nos dan cuenta de un mismo corazón. Tal como tú dices, soy muy adicta a la contingencia de las noticias, así que he estado siguiendo las protestas en Estados Unidos a todo nivel, en las noticias, en las redes sociales. Y en las redes sociales es donde más tú vas como encontrando las similitudes una y otra vez, una y otra vez. Desde ciertas imágenes iconográficas que están apareciendo de algunos protestantes eh, vestidos de superhéroes, que nosotros ya vimos, Sí. que es como la cultura popular y como este imaginario popular que de repente se aparece y es como el último reservorio de la idea de lo heroico, por muy ridículo que pueda sonar, pero es como que nos remite a la idea de lo heroico de nuestra infancia, entonces es como el único espacio más protegido y puro cuando ya sentimos que toda la realidad es una especie como de conspiración en contra nuestra. Luego, ciertos diálogos entre comunidades que están en antagonismo, uno podría decir demócratas y republicanos en Estados Unidos, ciertos diálogos muy semejantes a los diálogos que se daban acá. Hay gente diciendo qué terrible lo que ocurrió en la Claro. fachada del canal CNN, que se rompieron todos los vidrios, y los demócratas respondiéndoles, pobrecito vidrio, lloremos por los vidrios. Que se van a ir al cielo de los vidrios, tanto que te importan los vidrios. Y es impresionante porque son los mismos diálogos que uno podía encontrar en gente, en ciudadanos, ciudadanas, en las redes sociales acá, ¿qué te importa más, la vida o esto? O sea, y desde ese punto de vista es terrible porque es constatar que hay que hay un ahogo y hay un malestar global, pero también es hermoso al constatar un corazón común. O sea, como una manera de vivir y de aspirar y de querer aspirar a una mejor sociedad de manera común también. Y al respecto del medio, y cómo se está, ¿cómo se llama? Articulando este nuevo episodio, te diría que todavía no se cristaliza en formas concretas como sí lo hizo el estallido originalmente en octubre, que movilizó instantáneamente al medio audiovisual y donde se generaron instancias súper valiosas de documentación, pero también de participación, de documentación para la protección también, no era solamente registrar por registrar, sino también registrar para dar cuenta de y que posiblemente pudiera servir de prueba en el caso de ser necesario para la defensa de aquellos que estaban manifestándose legítimamente en las calles de Chile. Eh, en este momento no, la verdad no te podría decir. El sector está muy golpeado, muy, muy, muy golpeado. Eh, no hay rodajes, o sea, la cesantía que se va a venir explícitamente para nuestro medio somos generalmente profesionales más freelance que se van ocupando en proyectos sucesivamente en distintas productoras a lo largo de un año. Y, y el estallido social, la verdad es que no detuvo la producción audiovisual. No podría decir que es un sector que se ha visto golpeado desde octubre, no para nada, sino desde marzo, desde la llegada del virus a Chile, pero de una manera radical y total. Y además no sabemos cómo lo vamos a retomar. Imagínate cumplir los criterios de distanciamiento social en un rodaje de ficción, en una historia, en una escena donde
los protagonistas mm, o las protagonistas tienen una escena de sexo, o sea, mm, ¿qué tipo de distanciamiento social claro. estamos hablando ahí? Entonces, Mm, se está trabajando para construir protocolos y empezar a discutir mm, cómo se puede retomar la mm, producción y además siendo súper realista, sabiendo que esto va a durar 2 mm, años. claro, claro. No es de aquí a cla- septiembre. Entonces, como que mm, ese es el desafío actual del medio, imaginarse si es que se puede y si es que se puede, cómo retomar la producción. Y que además las personas no van a salir desde septiembre a correr a las salas o a correr a meterse a una sala de conciertos o a correr a... porque evidentemente va a haber un periodo de acostumbramiento, de adaptación, de temor, por supuesto, justificado de las personas a estar juntas, digamos, ¿no? Entonces, es, Absolutamente. y yo Sí. también cuando hablaba de los rodajes, bueno, ¿o no querías complementar? No, 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 te Ah, escucho. no, que quería, que cuando dijiste las escenas de íntimas, de sexo, igual ¿Mm? obviamente me puso a pensar efectivamente si va a cambiar los contenidos de la ficción durante un tiempo, ¿no? Porque, claro, cuando uno hace una historia del cine, por ejemplo, y ve que ocurría cierto problema en Europa que dio origen al cine italiano de los 50, 60, 70, o que hubo Mussolini, digamos, atrás, qué sé yo, un estado represivo, hay unas ciertas sincronía relativamente, o por lo menos así se hacía, ¿no? En la historia del cine, el cine militante, el cine, qué sé yo. Pero ahora pareciera que el mundo está cambiando, o no, no pareciera, está cambiando ya de una manera muy acelerada y hoy, por ejemplo, las personas no se pueden juntar, ¿no? Eso es parte de nuestra vida hoy, ¿no? Mm. Y seguramente a lo mejor algo del cine, de la visión de los creadores, las creadoras, en la televisión, en las Se va a ficciones, permear. etcétera, va a estar impregnado por una nueva vida, Claro, ¿no? no, totalmente. Mm, Muy mm, pronto para saber hacia cómo se va a traducir o cómo se va a encarnar ese efecto, pero que duda cabe que va a existir. mm, A prima facie yo me pregunto cómo va a impactar incluso intragénero. ¿Cómo queda, mm, cómo queda parada la ficción cuando la realidad es más mm, fuerte que cualquier tipo de mm, ficción que podamos escribir? claro. Siento que el género Mm, también está muy, muy tensionado, o sea, mm, eh, ha sido esta sensación que tenemos desde marzo de estar viviendo dentro de una película, una mezcla de mm. Jumanji con Sí. Contagio, con el Joker, Cine eh, B. Sí. claro, todo, pero así Mm, reloaded, o sea, mm, recargada ad mm, infinitum. mm, Em, mm, y ahí me pregunto qué tipo de guiones. El mm, otro día estaba trabajando en mis proyectos y, y me cruza esa preocupación, lo que tú estás mencionando, porque no sé todavía cómo se va a cristalizar el mundo post pandemia, pero el mundo post pandemia va a ser distinto y post mm, protestas también, si es que esto claro. sigue globalizándose. Y tengo la sensación de que todos nosotros vamos a poder detectar aquellas manifestaciones de las industrias culturales Mm, o manifestaciones directamente artísticas, pre-pandemia y post-pandemia. mm, Y mm, las vamos a poder detectar porque tienen o carecen de un cierto mm, elemento que fue el marcador de los tiempos. Todavía no sé cuál es, mm. pero claro, me encantaría saberlo porque me temo y lo que me preocupa es que Ah, todos los contenidos que yo venía produciendo de antes, una vez que estén mm, listos, se sientan prepandemia. Y entonces de esa manera como que claro. queden Mm, en la prehistoria de la mm, historia, porque está esa sensación, ¿no? Que de mm, ahora en adelante vamos a tener como mm. como el antes de Cristo, después de Cristo, pero marcado ahora, ¿no? Como Antes del COVID, después del COVID. exacto, Sí, a C de C, sí. pero con un nuevo sentido. Además que igual lo que dices, Macarena, es súper interesante y muy apasionante, porque efectivamente, por ejemplo, se dio, digamos, por si hay gente que se conecta de otros lados o que ven las entrevistas, porque hay mucha gente que después ve las entrevistas que nosotros las vamos a subir a la plataforma, tanto en Facebook y también en el sitio. Yo creo que
hay un tema muy, muy interesante. Te digo que lo salió en Chile a propósito de los fondar. Gente que postuló un fondo en septiembre o en agosto 2019 y vino esta revolución en octubre y le dieron la plata en diciembre. Y todo el mundo decía en las redes sociales, pero ¿cómo te van a financiar un proyecto que era como antes del estallido, ¿no? Y ahora es un poco eso también. Y siguiéndote, que me parece muy bonita tu imagen, bueno, a lo mejor habrá nostálgicos de un cine y una Ah, televisión pre-pandemia, y sí que ahí están tus claro. guiones. Y puede ser, puede ser. De una O cierta sea, porque, ingenuidad, de una cierta mm, ingenuidad prepandemia, porque me imagino que era un mundo donde como especie nos sentíamos más fuertes de lo que nos mm, sentimos ahora, ¿no? Como ahora nos claro. sentimos más débiles y más fallidos. Entonces quizás existe una... Y que también los contactos físicos, como dices tú, se daban con mucha mayor libertad y por lo tanto el cine los abordaba, digamos, ¿no? O sea, estoy viendo una escena de dos personas, dos mujeres, dos hombres, no sé, abrazándose, amándose en la playa, ¿no? Y hoy me lo imagino y eso es como casi como que me da susto por ellos, más allá de antes Claro, podía tener una empatía por ellas, ¿no? Decir, claro. hoy, qué bien, ¿no? O una pareja, no tengo idea, pero hoy son otras las sensaciones que te despierta el contacto, la desnudez, la cercanía, mucha gente encerrada, ¿no? En una reunión Sí. sindical, pienso en muchos guiones, digamos, ¿no? Tengo la esperanza ¿Mm? de que esa sea una huella que se va a terminar por borrar, no una Mm, huella mm, permanente. mm, Em, mm, no, creo que si bien es cierto, puede ser que tome, no sé, 3, 5 años en el minuto en el que, mm. así como en el peor momento de los 80 y 90 con el VIH, se temió, bueno, que quedara Mm, cuestionada toda la intimidad y tal. Finalmente, digo, mm, aprendimos a conocerlo, a vivir con eso, a saber cómo se tenían que tomar las claro, precauciones y y claro, bueno, de claro, alguna claro. manera el acercamiento a lo sexual, no podríamos decir que hoy en día esté tan marcado por ese virus. Yo tengo la esperanza de que nuestra relación con el cuerpo y con la intimidad y con la cercanía la retomemos una vez que haya vacuna, que haya tratamiento, que hayan pasado los años, serán 5, serán 10, no sé. Em, esa es mi esperanza, la verdad. Me cuesta mucho imaginarme vivir en un mundo sin abrazos. Mm, Igual creo que van a llegar cosas, o sea, que cosas que van a ser permanentes, eh, sobre todo en la manera de trabajar. Creo que el teletrabajo es algo que llegó mm, para quedarse, no en todos los casos, pero sí en aquellos donde efectivamente se puede realizar de buena manera. Creo que es importante también como establecer mm, fronteras para eso, mm, porque mm. no está tan claro cómo se puede hacer. Bueno, y así, ¿no? Como Claro. Mm, sabemos que mm. estamos marcados, todavía no sabemos cómo, pero ya sabemos que estamos marcados. Sí, Ay, yo te quería, para que no se nos pasara, llevarte a un tema que también para Chile obviamente está muy presente y que era el proceso constituyente, ¿no? Estábamos en un proceso súper interesante a nivel regional, por lo menos, en América Latina, un país que en el 2020 se decide por la forma en que haya sido, claramente por la fuerza, hacer una nueva constitución. ¿Qué crees que sería como o algunas ideas que te parezca que sean de las más relevantes para una política hacia las artes audiovisuales, que hoy que tenemos esa famosa hoja en blanco, digamos, ¿qué agregarías tú, digamos, en ese punteo de las cosas que no hay que olvidar, de cómo debería un Estado, un gobierno hacerse cargo de su sector audiovisual? Eh, es impresionante pensar que estábamos, o sea, ya habríamos tenido el plebiscito, ya habría ganado la prueba, ya estaríamos como en campaña para la próxima elección de representantes, ¿no? De la Mm, comisión sí,
De los constituyentes. de los constituyentes, exacto, estaríamos en esa parte del proceso. Espero que lo retomemos. Y como sector había un trabajo muy serio que se estaba haciendo a través de unos cabildos en los que se estaban levantando las demandas o las ideas o las sugerencias o los sueños de país que teníamos tanto en general como en relación del país y su cultura y la cultura. Em, Sabemos que la Constitución va a consagrar ciertos derechos, ciertos accesos, pero tampoco va a llegar al detalle de las políticas culturales, digamos. A mí en particular, no fue algo que pensé en ese momento, pero lo pienso ahora. Creo que tendría que haber una relación más cercana entre el Estado y sus creadores y sus creadoras. Sobre todo al ver la enorme fragilidad que ellos y ellas tienen y la enorme indefensión en la que se encuentran en momentos como este, y por otro lado pienso y comparo con otras experiencias existentes y exitosas, como la relación del Estado francés con sus creadores y creadoras, y, y se me hace un modelo que sería muy interesante discutir, conversar y proponer en general para los y las artistas de este país, digamos, no solamente para el medio audiovisual. Claro. Sí, yo creo que es interesante también que planteas eso, porque efectivamente yo creo que en el medio de las artes y la forma también de su financiamiento, como estaban, digamos, lo que estaba ocurriendo con las industrias culturales, como tú bien lo dijiste, también obviamente hubo una fuerza muy poderosa respecto a la relación entre arte y entretenimiento, ¿no? Algo además muy vinculado a este modelo, muy vinculado también en el caso de lo que estamos hablando, al cine de Hollywood, etcétera. Pero precisamente nosotros quisimos levantar esta plataforma, quisimos darles voz a ustedes, ¿no? A creadoras, creadores, precisamente porque creemos que hay otras formas de hacer arte y que el arte también tiene otra relación con la vida, una relación que pasa, no, además de lo sensible, que es fundamental, también la convivencia, como de la cual tú hablabas en el cine, también el trabajo colaborativo del cual el cine también y las producciones audiovisuales puede enseñar muchísimo, por ejemplo, en las aulas de clases, a los niños, a que jueguen roles como en un set, etcétera. Entonces, creemos que el arte también tiene una oportunidad de hoy de tomar un mayor protagonismo en nuestras sociedades, en nuestras vidas, en nuestros proyectos de país, ¿no? Y como bien tú dices, no necesariamente como desde el lado solo del Sin duda, financiamiento, sin sino duda. como en el Estado francés, Sí. ¿no? Sí, y qué duda cabe lo importante que son, o sea, uno puede darse cuenta de que son precisamente las industrias culturales y las manifestaciones más puramente artísticas también las que nos están permitiendo pasar este tiempo. Nos refugiamos en la música, en el cine, vemos películas, series, escuchamos conciertos, leemos literatura, como forma de conectarlo con lo bello, bueno, verdadero Lo humano. y del humano. Y de aguantar el chaparrón también, o sea, en momentos de zozobra, de angustia, sumamente justificados ante un escenario como tan incierto y tan amenazante. La música, la evasión o la Claro. compañía que nos da un documental, o la evasión que nos da una clase de entretenimiento, una novela, o los ecos de un poema, nos permiten sublimar esa angustia y pasar este tiempo. O sea, es fundamental. Es fundamental. Debiera haber una correcta valoración de parte de las autoridades de las políticas públicas en este momento. Siempre es interesante acordarse cómo el Reino Unido desarrolló la mayor parte de su arquitectura de políticas
de políticas culturales y de apoyo a las manifestaciones, producción y difusiones culturales, precisamente en la etapa de la post-Segunda Guerra Mundial. O sea, en el momento en que había que reconstruir al Reino Unido y levantarlo del suelo, porque fue muy golpeado por la Segunda Guerra, incluso la infraestructura crítica de obras públicas, aeropuertos, carreteras y demás, y uno podría pensar, bueno, el poco presupuesto que hay que destinarlo a restaurar eso. Y, y en un caso muy estudiado, uno de los golpes de timón interesantes que hicieron fue entender que no, que también había una urgencia en volver a abrir las salas de conciertos, las de teatro y los cines, porque lo primero que había que reconstruir para reconstruir el país era el alma de la nación, no la carretera. Eso creo que debiera resonarnos ahora también. Por ejemplo, Churchill cuando les propone sangre y sudor a los ingleses, no les propone el cielo como los líderes, como populistas que tenemos hoy, sino más bien les proponía la realidad, ¿no? Les proponía y les decía vamos a tener y vamos a pasarla muy mal y etcétera, ¿no? Oye, Macarena, bueno, me pareció muy interesante, yo creo que hay muchas líneas muy que nos dan para reflexionar al mundo del cine, a jóvenes, a creadoras, creadores, a gente que está pensando hoy también la cultura. Suelo despedir las entrevistas pensando en esa joven productora de 20 años. Y aquí viene Manuel, mi hijo, a integrarse a la entrevista. No, mi amor, ahora no. Espérame un momentito. Ya estamos que terminamos. Sí. Siempre me gusta ponerme en esa imagen en este caso es una chica muy decidida que está terminando de estudiar cine, que quiere producir cosas y que se encuentra con este mundo y tiene una creadora que le puede dar algún consejo en esta fría mañana y mediodía de pandemia. ¿Cuál sería el consejo? En tiempos... En tiempos de pandemia, la verdad, aprovechar específicamente el pic, o sea, la parte más fuerte de la crisis de pandemia, que es la que estamos viviendo durante todos estos meses. Supongo que en los próximos años, que todavía vamos a seguir en pandemia, ya va a ser un poco más administrable, pero en estos momentos donde estamos llamados al confinamiento, ya sea obligatorio o voluntario, aprovecharlo precisamente para construir un capital cultural, un capital audiovisual. Siempre pienso que es fundamental que cualquier disciplina artística es una conversación en la que uno tiene que insertarse, pero para poder entrar a esa conversación, para tener una opinión, hay que saber de lo que se está conversando. Entonces, mi recomendación sería aprovechemos estos tiempos para leer, para ver, si es en el audiovisual específicamente, para ver, ¿no? No solamente los clásicos, sino también, y casi más importante, cuál es el estado de la producción de los nuevos directores, de las nuevas directoras, de los nuevos productores y productoras a nivel latinoamericano primero y mundial después, porque esa es la conversación en la que ellas y ellos van a entrar. Ese sería mi consejo. Te perdí, no te estoy escuchando. Es que, Francisco, ahora sí, ya. Bueno, aprovechamos de saludar a Francisco Vergara, quien ha hecho toda la producción de este proyecto. Y alguien por ahí también nos decía, he encontrado este sitio, este colectivo, alguna cosita que te haya llamado la atención, alguna obra que a lo mejor volviste a ver, ¿no? Algún de cine. Muchos me han contado que volvieron a ver cosas que les parece impresionante, digamos, cómo se anunciaban cosas
o cómo se filmaba ¿no? Ignacio Agüero me hablaba, por ejemplo, de los 70s, ¿no? Y ciertas filmaciones en unos contextos así. Algo algo que te haya flasheado, como dicen nuestros amigos, hermanos argentinos, de algún microvideo, algún sitio, algún director que conozcas, directora que haya hecho, escrito o que esté produciendo. Contenidos que he visto durante este tiempo que me golpearon mucho. Hay uno en particular, una serie documental que se llama Tiger King, producida por Netflix y recientemente estrenada, son 6 capítulos, de una historia, eh, puros personajes norteamericanos. Eh, Me golpeó porque, en la línea de lo que veníamos conversando antes, como la realidad supera la ficción. Me golpeó también como una especie de visor privilegiado hacia los Estados Unidos profundos y desde ese lugar mirar a los Estados Unidos y por lo menos a través de esa serie documental llegar a la conclusión de que están la mayoría locas y locos. Es que es muy impresionante, la verdad, la recomiendo muchísimo. Y además golpeó desde el punto de vista de la cultura muy fuerte. Los personajes los protagónicos de esa serie documental siguen apareciendo en las noticias hoy en día. Ayer mismo vi una noticia de Carol Baskin, está siendo citada por cantantes. Justin Bieber hacía un videoclip donde de alguna manera la mencionaba. Entonces es un contenido que golpea. Es un contenido que se insertó en la cultura popular inmediatamente y sobre todo eh, la posibilidad de ver el estado del alma norteamericana, que me preocupó muchísimo, porque como te digo, uno termina con la sensación de que es una sociedad realmente fracturada en lo más profundo incluso de la sanidad mental. Eso. Luego, más ligado con el medio, hay una serie producida por Apple, que es la primera serie producida por Apple, que se llama The Morning Show, o El Matinal, sería la traducción, El Matinal, como los matinales de televisión, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que es una gran producción de mucho presupuesto, pero como que entra dentro del mundo de la televisión, de los noticieros también, y se cuestiona un poco el rol de la verdad y de la investigación y de la prensa dentro del matinal. Y me resuena mucho con todos los cuestionamientos que nosotros le hicimos a nuestra televisión a propósito del estallido. Creo que está muy interesante, obviamente en clave más entretenimiento, pero sin por Claro. eso tener unos insights, o sea, unas lucideces y unos cuestionamientos muy interesantes. Y luego, para un público más adolescente, vi una serie alemana, que no soy su público objetivo, porque creo que está orientada hacia los jóvenes y adolescentes, pero la disfruté muchísimo, que se llama Dark. Una historia como de ciencia ficción que mezcla un poco, ¿qué te diría yo? Es como una especie de Twin Peaks con una mezcla entre Twin Peaks, el Volver al Futuro y otra cosa más, pero una ciencia ficción sobre un pueblo perdido, o sea, un pueblo bastante pequeño en Alemania y cierta posibilidad de viajar en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Eso es entretenimiento puro y duro. Ahí sencillamente fue como desconectarte de Genial. la realidad y con una producción alemana muy sobria, muy bien hecha, muy bien actuada, la recomiendo. Esas serían mis recomendaciones por el momento. Y a nivel latinoamericano, está Netflix, la película de un director colombiano, si no me equivoco, Alejandro Landes, que se llama Monos, que recomiendo muchísimo. Es muy interesante cómo toma la experiencia de la violencia, de la guerrilla y de la violencia en general intrínseca a la sociedad colombiana, y construye esta película que es como, de nuevo, una mezcla entre Apocalipsis Now y El Señor de... De los cielos. no,
Señor de las Moscas, The Lord of Ah, Flies, Señor de las Moscas. Sí. los niños que están Sí. varados en eso. Monos. Buenísimo. Gran producción latinoamericana. Excelente. Oye, bueno, Macarena, a todos quienes no conozcan el trabajo de Macarena López, síganla, sigan las producciones en las que está involucrada, tienden a ser proyectos muy, muy interesantes. Yo a Macarena la conozco hace tiempo, pero cada vez la conozco más y cada vez me parecen más como valiosas nuestras conversaciones porque hoy creo que Gracias, hemos yo también lo abordado. pasé muy bien. Yo también lo pasé muy bien, Sí, muchas gracias. sí, te iba a pasar la palabra todavía. Y bueno, nada, yo no despido todavía, quiero darle la palabra para unos minutillos o algo, algún mensaje que quiera mandar Macarena. Creo que nos ha dado como muchas señales de lo que puede empezar a ocurrir en el mundo de las artes y en lo cual todos estamos un poco ahora, digamos, metidos, ¿no? Pensando, sintiendo, ¿no? De cómo vamos a desarrollar creación, cómo la vivimos hoy. Y antes de despedirnos y agradecer, Macarena, no sé si quieras comentar algo, alguna idea, algún Sí, me gustaría mensaje. compartir un pedacito de noticia en tono optimista como para poder balancear lo que veníamos conversando. Leía en la prensa hace pocos días, en The Guardian precisamente, un periódico inglés, sobre distintas experiencias hasta el momento muy exitosas y todas muy recientes de reapertura de, eh, ¿cómo se llaman? Cine drive-in, cine en los autos. ¿Cuál es la Ah, expresión? sí, los autocinemas o los... Sí, Autocinemas, sí. exactamente. No sé por qué en Chile siempre se le dijo como drive-in, no sé. Bueno, compartía ahí experiencias en República Checa, en España, en Alemania, y creo que todo esto de la semana pasada, y creo que da cuenta de esas ganas de volver a encontrarse, aunque sea con ciertas precauciones, y de compartir la experiencia de que nos cuenten a todos al mismo tiempo una misma historia. Eso. Muchas gracias por la conversación. Lo pasé muy bien. Cuando quieras repetimos. Voy a ir a Cannes este Claro. año, al Cannes Ah, virtual. genial, genial, Vamos a ver cómo genial. resulta. Voy a viajar desde mi Sí. computador y luego te comento cómo resultó ese experimento. De todas maneras nos interesa mucho, a mucha gente y en este caso de reforzado que vamos a seguir, vamos a conversar otra vez en línea, vamos a hacer, Yo a lo encantada. mejor invitaremos a un cineasta, una cineasta y agradecer a todos porque aquí ya me están pidiendo otra. La realidad superó Claro. la ficción nuevamente. Exactamente, pero les queremos agradecer mucho a todas, a todas sus conexiones. Pueden seguir esta entrevista de Macarena López como la de otras artistas y otros artistas en el sitio web o sea, en el Foro de las Artes U de Chile de Facebook. Ahí están todas las entrevistas, ya tenemos algunas que tienen cientos o incluso miles de consultas, así que seguramente a mucha gente del mundo audiovisual le va a interesar esta con Macarena López. Así que muchas gracias, Macarena, Gracias a ti. que siga pasándola lo que mejor que pueda. Muchas gracias por tu optimismo, por tus ideas positivas hacia el futuro y nos seguimos viendo. ¿Sí? Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Chao, que esté muy bien. Gracias. Bueno. ¿Cómo cambio de contraseña? Quiero cambiar de contraseña.